Hay libros que uno lee y se sienten como una novela negra, pero cada palabra, cada coma, viene de la realidad más dura, de sentencias judiciales, de archivos desclasificados, de testimonios bajo juramento. Bueno, así es Pulp Político. Es un viaje de verdad muy visceral por los archivos secretos de la parapolítica en Colombia, todo construido a partir de los macrocasos de la JEP, informes de la CIA y fallos de la Corte Suprema. Y esta es la idea central, la que te atrapa y ya no te suelta, que el mal, cuando está documentado en un papel oficial, no tiene nada de la grandeza trágica del cine. No, es mucho más pedestre. Y es precisamente esa banalidad, esa burocracia del horror, lo que de verdad te hiela la sangre. Y para guiarnos en este laberinto de carpetas, tenemos a un personaje clave, el fiscal. Ojo, no es una persona real, sino que es la encarnación de todos esos investigadores que se han pasado décadas, sumergidos en estos documentos. Su trabajo es leer lo que nadie más quiere leer, conectar los puntos y, lo más importante, asegurarse de que el olvido no gane la partida. Muy bien, empecemos. El primer capítulo de esta historia no arranca en un campo de batalla, para nada. Empieza en una oficina, frente a un expediente que define, desde el principio, la naturaleza del pacto que torció el rumbo del poder en Colombia. El fiscal lo describe así, sin adornos. La parapolítica no fue una simple alianza, no, fue una fusión de empresas, un merger, como se diría, entre dos industrias que eran muy rentables, la de conseguir votos y la de repartir balas. Un negocio puro y duro, con socios, con contratos de palabra y con un mecanismo para resolver disputas tan simple como definitivo, un disparo. Y claro, como todo gran negocio, este también se tenía que sellar en algún lado, ¿no? Alrededor de una mesa. Así que vamos a ese momento exacto, al momento en que se firmó el contrato. Estamos en Ralito. Es el año 2001. La escena, créanme, sacada de los expedientes, parece un guión de cine negro. Imagínense, una mesa de madera oscura, whisky servido sin etiquetas. A un lado de la mesa, los políticos. Al otro, los comandantes paramilitares. Esa noche, esas dos industrias que hasta entonces iban en paralelo decidieron fusionarse, sin notarios, sin actas, solo con un apretón de manos que valía mucho más que cualquier firma. Y la propuesta comercial fue de una simplicidad brutal. A ver, ustedes ponen los votos, nosotros ponemos el territorio. Porque, piénselo, un voto sin territorio es un susurro que se lleva el viento, y un territorio sin poder político es una conquista que dura muy poco. Una simbiosis perfecta. Así de simple. Y así de aterrador. El documento que sobrevivió de esa noche tiene 35 firmas. 35 nombres que sellaron ese pacto. De todos ellos, solo un puñado ha salido a la luz pública. ¿El resto? El resto duerme en los archivos, recordándonos que el poder a veces sabe guardar muy bien sus secretos. Pero, claro, este negocio necesitaba una contabilidad. Una muy particular. Ahora pasemos a la parte más oscura de toda esta maquinaria. Al momento en que la burocracia se convirtió, literalmente, en una sentencia de muerte. El método era frío, casi un trabajo de oficina. Paso 1. La Brigada 20 de Inteligencia Militar elabora una lista de nombres. Paso 2. A cada uno de esos nombres se le añade una etiqueta. UP-FARC. Ese guión, ese pequeño trazo de tinta, era la clave de todo. Era lo que transformaba a un civil, a un líder sindical o a un concejal en un objetivo militar. El tamaño de esa lista, que fue encontrada años después por la JEP, es mareante. 2.624 nombres. Y el resultado de poner esa etiqueta al lado de un nombre es este. 163 de esas personas fueron asesinadas, desaparecidas o víctimas de atentados. La burocracia convertida en una estadística de la morgue. Pero los números no sangran. Por eso el libro nos cuenta la historia de uno de ellos, nos cuenta la historia de Edilberto. Obviamente no es un nombre real, pero su historia sí que lo es. Un concejal de 34 años que usaba camisas de cuadros y tenía 2 hijos. Un buen día, su nombre entró en la lista, y Edilberto nunca más volvió a casa. Y para que no quede ninguna duda, esto no es una teoría ni una suposición. Es una conclusión oficial de la Sala de Reconocimiento de la JEP, que encontró los archivos y trazó la línea directa entre la lista y los asesinatos.
La justicia lo llama un patrón de macrocriminalidad. Con la violencia ya ejecutada, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién cobraba los dividendos de todo esto? Y más importante, ¿cómo se aseguraba el sistema de que nadie recordara nada? A ver, esto es una clase magistral de lo que el libro llama la arquitectura del olvido. Fíjense. A la izquierda, un general de alto rango declarando ante la JEP que no tiene recuerdo preciso. A la derecha, un reporte desclasificado de la CIA de años antes que lo señalaba por alentar la actividad paramilitar. Es el arte de no recordar, practicado con disciplina militar. Para que entendamos el alcance de esto, veamos los números. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso llegó a decir que el 35% del Congreso de 2002 era de su bancada. En su momento sonó a fanfarronada, pero años más tarde la Corte Suprema ya había condenado a 42 congresistas por esos mismos vínculos. Resulta que Mancuso no estaba exagerando, se estaba quedando corto. Pero las condenas no fueron el final de la historia, ni mucho menos. El escándalo de la parapolítica dejó condenas, sí, pero sobre todo dejó herederos. Hoy en las listas para el Congreso vemos los mismos apellidos de los condenados, pero ahora en cabeza de sus hijos, de sus esposas, de sus hermanos. El apellido como la maquinaria perfecta para que el proyecto continúe. Y todo esto nos lleva de vuelta a la oficina del fiscal, rodeado de esas montañas de papel. A la pregunta final, la que de verdad importa después de haber visto todo este horror. Él mismo se lo pregunta después de 16 años leyendo estos folios. ¿Valió la pena? Y su respuesta es de una honestidad que desarma. No lo sé, sí, claro que hay condenas, pero el poder, en muchos casos, sigue en manos de los mismos clanes. La JEP ya lo calificó de genocidio político, pero eso no devuelve a los muertos. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y aquí está el corazón del libro. Quizás la función de un expediente no es la justicia, esa palabra tan grande y que a veces se siente tan vacía. Su verdadera función es ser el registro, ser la prueba de que pasó, la prueba de que alguien lo vio y lo documentó, la prueba irrefutable de que a pesar de todo el esfuerzo, el silencio no fue total. Y el libro nos deja con esta reflexión final, que resuena bastante. Si el mal no es un monstruo con cuernos, sino un memo con un sello oficial, si se esconde en la burocracia de los archivos, entonces la verdadera batalla no es en el campo, sino en la memoria. Y la pregunta que queda flotando es, ¿quién se atreve a abrir esas cajas y leer lo que hay adentro?